Muy buenas tardes y bienvenidos a Debates Impostergables, un espacio de encuentro donde junto con Ariel Fernández intentaremos adentrarnos en los debates importantes que hoy atraviesan a nuestra sociedad. Durante el programa vamos a ver diversos temas que como sociedad debemos debatir, económicos, políticos, sociales, culturales y deportivos. Tal vez sin llegar a conclusiones inmediatas, pero felices de poder aportar para que muchos de ustedes tomen estos disparadores y empiecen a debatir y charlar en su grupo de amigos, en su grupo de colegio, trabajo o también de militancia. Con el concurrir de los programas iremos charlando sobre la problemática del hambre, la pobreza, la inflación, la desocupación, la represión estatal, el medio ambiente, el consumo problemático, narcotráfico del dólar, la relación con el FMI, Latinoamérica y el mundo, entre muchos temas. En Debates Impostergables usted encontrará informes, entrevistas y columnas de opinión. Será un espacio abierto donde tu opinión es lo más importante. Queremos que el programa tenga un ida y vuelta, donde además de tu opinión, queremos escuchar tus propuestas. El programa tendrá mucha discusión política, porque con Ariel creemos que todos, o queremos que todo sea así, somos políticos y que la política no es lo que hacen o dicen los políticos, sino por el contrario, lo que cada uno hacemos en nuestros días cotidianos. También tendrá un costado cultural y social, como así también será este programa un lugar donde los conflictos sociales y gremiales tendrán su lugar para expresarse libremente. No queremos repetir los formatos tradicionales de comunicación ni periodismo, ni vamos a hacer del periodismo algo especulativo ni de negocios. Acá venimos a informar y a debatir temas que molestan al poder político y comunicacional, pero que también intentaremos poner en crisis al periodismo en sus formatos actuales. Las entrevistas intentarán ser profundas sin banalidades ni cotillón. No nos interesa ni el chismerío ni la política ni lo políticamente correcto. Estamos acá para poner en crisis el statu quo económico, social y político. Claro que no somos objetivos ni tampoco nos esforzaremos por serlo. Tanto Ariel como yo tenemos nuestras ideas y nuestros valores, que no pensaremos dejar en las puertas de la entrada de este canal. Pero eso no impedirá ponernos en el lugar de periodista a la hora de entrevistar o informar. Es un gran honor arrancar el programa de hoy, este primer programa de Debates Impostergables. ¿Cómo ando? ¿Cómo le va, señor Ariel? Bien, con esa presentación ya es casi un manifiesto de lo que pensamos y lo que queremos hacer. Y nada, contento de estar en este desafío y arrancarlo. Siempre la primera vez un tanto más nervioso, pero después se va a ir dando más fluido todo. La verdad que sí, es un sueño que estamos haciendo realidad y que le vamos a contar a todos que surgió una charla con Ariel, y un compañero, un amigo que tiene experiencia en esta casa, a quien les agradecemos la posibilidad de estar. Pero bueno, el desafío está poder construir una agenda de noticias que interpela a la sociedad. Es así, también digo, en ese sentido, y como para empezar a adentrarnos, nosotros como primer programa uno siempre piensa cómo editorializás en un primer programa, porque es difícil, porque esa editorial o es coyuntural, o es el marco, o cómo hacés, digo, o apuntás a un tema específico, y la verdad que en ese pensar, en lo que venimos debatiendo, es interesante hablar de que en la Argentina de hoy, lo coyuntural, esa foto, digo, la última foto fuerte, si querés, la del Congreso y la represión, si vos la ponés en la película, es interesante para hacer un análisis, y si la dejás apartada, te saca un montón de elementos que nos permiten a nosotros pensar, tal vez, en esta Argentina de hoy, en donde en su reinserción en el mundo de la mano del macrismo estamos haciendo los deberes de una manera interesante y creemos nosotros que un tema bueno para debatir y para discutir es cómo se transforma el Estado Nacional en un Estado que es garante del flujo de capitales, garante del flujo financiero y al mismo tiempo garante del orden social con la represión. Y en ese sentido el gobierno de Mauricio Macri, digo, en las últimas, yo creo los últimos meses, de manera cada vez más aguda, después del anuncio del acuerdo con el FMI, fue un gobierno que empezó a, primero, debilitar cada uno de los puentes de diálogo que existían, los fue rompiendo, los fue debilitando, y sobre todas las cosas empezó a caminar sobre el vacío conceptual e ideológico que fuimos dejando del campo popular. Digo, y en esto, en esta cuestión de los debates impostergables, es importante ver cómo nosotros logramos ir llenando esos espacios, ir llenando esos lugares de discusión, como sea, de nuestro humilde lugar, para no dejar, por ejemplo, que la discusión sobre el consenso social que existe del 83 ahora, sobre el rol de las fuerzas de seguridad y la sociedad civil se rompa. Digo, esa discusión, ese vacío, ocuparlo. No dejar que las divisiones hacia adentro del movimiento nacional y popular sean los espacios en donde se construye una mayoría para una respuesta de derecha. Digo, pensar en eso es pensar cómo nosotros vamos a abordar esto. Como primera vez, digo, creo que eso lo venimos charlando, es importante esta discusión y discutir el rol de los movimientos populares en esta etapa, que es de donde nosotros nos paramos, y cuando vos hablás de eso, no somos objetivos, hablamos de nuestra pertenencia de los movimientos populares, cómo nosotros vemos desde nuestro lugar y de nuestra construcción cotidiana la posibilidad
de que este nuestro pueblo, pero que nosotros somos parte, logre dar vuelta a la taba. Pero esa posibilidad la vemos, digo, en la complejidad de la democracia liberal, que te pone la complejidad de que todo se reduce a los votos, o en la complejidad de construir una nueva experiencia democrática, en donde esa democracia sea, digo, como decía García Linera, la democracia plebeya, la democracia de las plazas, la democracia de las asambleas, la democracia de la calle. Y en ese camino estamos nosotros, digo, en contraposición con un Estado que ajusta y reprime, parece que es la única línea, los medios de comunicación, y no voy a decir hegemónico, porque la vez fueron todos secos, digo, todo el mundo hablando de las piedras y de los bancos, todos, incluso muchos del palo nuestro, diciendo, che, los que tiraban piedras, cuando la discusión nuestra es por qué no podemos expresarnos libremente y por qué no existe representatividad de lo que las mayorías populares pensamos dentro de la Cámara de Diputados. Digo, son disparadores, cosas que nosotros nos vamos a poner a discutir. Me parece que está bueno como primera y como introducción, digo, para plantear este gran interrogante que nosotros ponemos acá, pero que también lo hacemos desde un lugar de convicción absoluta de que hay que discutir todo y discutirnos a nosotros mismos en primer lugar. Bueno, así presentado el programa, una editorial espectacular. Hoy vamos a tener como invitado al responsable de Colina, de la provincia de Buenos Aires, un amigo, el Dani Escurra, director del CEPES. También va a estar hablando el secretario general de la Z Autónoma Provincia de Buenos Aires, IDATE, el Colo Di Sassi, que estuvo en la movilización y que estuvo después en la comisaría donde reprimió fuertemente el gobierno nacional. Nos vamos un corte y una quebrada, nos acomodamos y arrancamos con la entrevista con Dani Escurra. Vamos. Y arrancamos así, Fernández, el segundo bloque de este hermoso sueño. Duro el primero, pero salimos airosos. ¿Salimos airosos? Yo creo que sí. Bueno. Hasta mi mamá no me mandó un mensaje todavía diciéndome pasaste el ridículo. Cuando mi vieja me manda ese mensaje yo me preocupo, ahora está todo bien. Está muy bien. Bueno, como decíamos antes, está Daniel Escurra, quien es dirigente político, responsable de Colina, provincia de Buenos Aires y director del CEPE. Dani, como siempre, gracias por venir. No, una alegría poder estar y compartir con ustedes. Antes de que nos metamos de fondo con varios temas, ¿qué es el CEPES? CEPES es un centro de estudio que nos acompaña hace muchísimo tiempo, donde un grupo de compañeros de distintas extracciones militantes compartimos la idea de construir sobre políticas públicas, ¿no? En la conjunción de ser parte de la construcción de las políticas públicas y también pensarlas. En ese intercambio, un grupo de profesionales y compañeros de territorio que laburan esas temáticas. Es complejo ese intercambio, digo, ¿no? Del tema de pensar la política pública, la realización cuando fuimos gobierno y ahora pensar la política pública y ver la irrealización de las mismas. Totalmente, la verdad que por un lado es angustiante y por otro lado también es muy bueno poder pensarla de los dos lados por la urgencia cuando uno está en la gestión, poder revisar después, digamos, ¿no? Te da un punto de vista importante y que también es bueno para corregir algunas cosas, ¿no? Y transformar otras que no logramos hacer. ¿Cómo caracterizarías a la Argentina de hoy? La Argentina de hoy es parte de una batalla global, digamos, por la profundización de la salida de la crisis del 2008, digamos, entre más neoliberalismo, que es lo que tenemos hoy como gobierno en la Argentina, digamos, ¿no? O aquietar los niveles de neoliberalismo y ir a la construcción de una sociedad distinta. Nosotros a partir del 2015 ya no tenemos el gobierno, digamos, ¿no? En nuestro país, los sectores que buscan por una salida no neoliberal. Y bueno, desde el 2015 para acá tenemos una profundización de eso. Tenemos una Argentina neoliberal y nos preocupa la profundización de eso en lo que viene, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre esta Argentina y el 2001? ¿Son similares? ¿Son distintas? Vos que tenés muchos años de experiencia en esto. Sí, o sea, no soy tan viejo. No, mira, yo el otro día lo charlábamos, andamos con Carlos Castañeto recorriendo ahí en la provincia de Buenos Aires, la verdad en muchos distritos, y aparece, sobre todo los que venimos de las experiencias sociales de la década de los 90, la idea, ¿no? De si esto es igual. Yo creo que el punto de quiebre y de diferencia más importante es que en la década de los 90, llegando al 2001, nosotros pasamos como 10 años sin alternativa política. Es decir, la victoria electoral del menemismo se convirtió en una victoria política del neoliberalismo de largo plazo. Y hoy nosotros estamos convencidos que eso no es así, que la victoria electoral todavía no se ha constituido en una victoria política y que en eso hay una cancha para jugar, digamos, ¿no? Para tratar de evitarlo y construir una salida política distinta. Esa es la principal diferencia que vemos. Sí, tengo digo en este sentido de las diferencias,
Digo, vos cómo ves, en ese sentido, más allá de la clase política en sí misma, el nivel de movilización con respecto al 2001, ¿lo ves similar, lo ves diferente, más organizado, menos organizado? Lo veo muy superior a la época del 2001. Bueno, este no es tan viejo, pero el compañero no es tan viejo, pero podemos dar... Hemos compartido algunas digo, no, no, el tema es muy superior desde varios puntos de vista, ¿no? Nosotros veníamos de una negación total de la política en aquel momento, que es donde nos quiere llevar ahora, pero que todavía eso no ha cuajado, como decíamos, y los niveles de organización que tenemos y de compromiso de la política, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Del movimiento obrero organizado, por un lado, y de las juventudes, por otro lado, ampliamente, de los movimientos territoriales hasta algunas partes de las organizaciones políticas con mucha participación de jóvenes, son un rasgo distintivo de esta etapa. En la etapa anterior nos costaba mucho los niveles de organización. Y en el medio, esta semana pasada, se votó el presupuesto. ¿Y ahora cómo sigue esto? La verdad que lo del presupuesto hay que decirlo, es una victoria política, ¿no? del gobierno. Y preocupante victoria política, sobre todo en un parlamento que no tiene los números, es decir, no tiene mayoría para constituir esa victoria política, y que entonces implica que este gobierno sigue, digamos, ¿no? convenciendo a una parte de la oposición política de que tiene que acompañarlo hacia, digamos, ¿no? dando un paso más hacia el abismo. La verdad que eso es una complejidad de este tiempo, porque nosotros necesitamos construir la alternativa política en un marco de unidad muy amplio, pero el gobierno se ve que tiene todavía muchas herramientas para convencer a una parte de la oposición de que tiene que acompañarla a un destino de mayor profundización. Este es el presupuesto de Lagarde, del FMI, del ajuste, digamos, ¿no? de la paralización de la economía en lo que viene, digamos, ¿no? de la paralización de la posibilidad de crecimiento de las políticas sociales, con lo cual acompañar eso, la verdad que hay algunos compañeros que deberían pensar seriamente si acompañar eso es estar honrando banderas históricas en las cuales se identifican, ¿no? Y vos, digo, al peronismo, ya hablaste de compañeros, de esas banderas históricas, más que nada los diputados peronistas, que eran los que más deberían aportar. Digo, vos en qué punto pensás que está el punto de quiebre que se puede dar para construir la unidad? Yo, para nosotros, a título personal, digo, para mí fue muy dura la imagen de los 138 votos cuando nos persiguieron nuestra Constitución a los balazos, ver que 138 votan, digo, ¿vos ves que existe algún punto de quiebre cuando un presupuesto que plantea la recesión como política pública se aprueba, sabiendo las consecuencias de eso? ¿Lo ves que puede existir la posibilidad de construirlo? Yo soy más optimista que hace 8 meses atrás. Veo un montón, de movimientos políticos, de actores muy importantes, por los movimientos sociales por un lado, la conjunción del movimiento nuevo con nuevas alternativas y que buscan diálogo político. Es decir, son dos actores sustanciales de lo que viene. Y esos actores ya están en un escenario de búsqueda de unidad política. Y por otro lado, para mí quien es la figura excluyente digamos, ¿no? de la escena política de la oposición, que es Cristina Fernández, también ha construido una agenda de diálogo mucho más amplio, digamos, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay una posibilidad de conjunción política que no está acotada, que tenemos que trabajar mucho para constituirla, pero que ese es el germen de nuestra posibilidad, ¿no? Y me parece que hay que regarlo y hay que ser muy, muy responsable para poder alimentarlo, ¿no? Porque es un germen. Es importante, creo que tiene la base de sustentación para poder ganarle a Cambiemos, pero todavía es muy frágil, ¿no? ¿Cuánto influyó la unidad de la calle, las centrales obreras juntándose, los movimientos populares marchando juntos, las marchas multitudinarias, a la hora de pensar esta unidad que se viene conformando desde la política? Mucho. Sí, vos siempre compartimos, Joaquín, que la unidad en la calle... Nosotros hablamos de 3 tipos de unidad, ¿no? Una unidad reivindicativa, que donde vos no le preguntás al que viene para defender un derecho, estamos todos. Después una unidad política, que es la unidad entre iguales, donde vos construís tu alternativa política con tu mirada al mundo, tu ideología, tus identidades, es decir, una propuesta política. Pero como vivimos en democracias plebiscitarias, a veces la unidad política no alcanza. Tenés que hacer unidades electorales, y la unidad electoral de vuelta es ampliar el contexto como para poder triunfar frente a tu adversario político. Me parece que nosotros vamos elaborando trabajosamente una unidad política a partir de la unidad reivindicativa, que es central. Si no hay unidad reivindicativa y capacidad de incidir, hay derrota. Y eso no hay en el escenario argentino. Entonces, es sustancial, ¿no? la política de movimiento en la calle, de lucha, de reclamo, de resistencia. Pero a eso hay que agregarle unidad política, y de esa unidad política tienen que conformar una amplia unidad electoral, porque cada 2 años nosotros estamos refrendando los destinos de la nación electoralmente, ¿no? Es así, nos la pasamos corriendo. La pasamos corriendo. Totalmente. Hoy el peronismo
podemos decir que hay una parte que empieza a hacer síntesis, digo, que ha superado la barrera del kirchnerismo o antikirchnerismo y empieza una discusión, digo, empezar a plantear la bandera contra el macrismo, ¿no? Límites el macrismo. Hay otro peronismo que empieza como a discutir hacia adentro, digo, Felipe Solá, digo, Moyano Páez, Facundo, Arroyo, rompen con eso, digo, junto con el bloque del diputado del Movimiento Evita, empiezan también a abonar esto de la unidad. Hay todavía un sector que está ahí como en el medio, que es el de Sergio. ¿Cómo te imaginás vos que esto va a seguir caminando de cara? Faltan 6 meses para las PASO, no falta mucho. Yo creo que el optimismo es porque creo que estamos discutiendo el cómo. Antes estábamos, para mí, ¿no? Estábamos discutiendo si había o no había. Yo creo que ahora estamos discutiendo el cómo. Entonces, en ese escenario, en el cómo, siempre las alternativas políticas buscan, para decirlo como lo decimos nosotros, subirse el precio, pero me parece que estamos discutiendo cómo confluimos. Y la verdad que eso es un paso adelante, porque no solo refleja, digamos, ¿no? algún nivel de madurez de la clase política que necesitamos, sino que también expresa que estamos oyendo lo que se pide, ¿no? En nuestros barrios, en nuestros comedores, en las discusiones políticas que tenemos en el territorio. La unidad es una necesidad política, digamos, no es una graciosa concesión de un sector hacia otro, es una necesidad política de todos. Sí, ya está peor este rol estratégico y pasa a ser necesario, dejémonos de joder, porque... Para decirlo, no sé si se puede decir en el canal, todo se puede. Pero es eso. Digo, saliendo un poco, pasando la frontera de nuestro país, ayer, después de las elecciones primarias, era esperable, de las elecciones generales, esperable el resultado del balotaje, pero también nos dejó a todos un poco golpeados de los números. ¿Cómo ves vos el resultado y el rol del PT en este resultado? Mira, el resultado era obvio, nosotros lo preveíamos, encima charlando con los compañeros de allá. Igual, un insert muy cortito, ¿no? Cometimos el error en Brasil que cometimos alguna vez en la Argentina de decir que Mauricio era Macri. La sociedad votó eso. Claro. Entonces nosotros, por más que le dijéramos que Mauricio era Macri, habría votado eso igual porque lo votaba por una razón. Entonces el corazón profundo de lo de Brasil es descubrir cuál es la razón. Desde nuestra perspectiva es que después de lo de Dilma, digamos, la destitución institucional de Dilma, la prisión de Lula, en Brasil hay 36.000 homicidios por año y hay 11 millones de desocupados. Es decir, de una crisis institucional, política y social fenomenal en el Brasil, lo que demandaba la sociedad en su conjunto era una salida de orden. Como en el 2001. Eso te iba a decir, ¿se parece al 2001? Y sí, en ese sentido sí. El problema, la diferencia sustancial y tremendamente dolorosa para nosotros, es que en aquel momento quien puso la salida de orden con la idea de un país normal, que era Néstor Kirchner, construyó un orden progresivo. Claro. Y aquí la salida de orden, y acá la segunda parte de la pregunta que vos decías, el PT fue visto como parte de la crisis. Entonces no podía ser parte de la solución. Se demonizó y se construyó un escenario donde el PT era parte de la crisis política y la salida de orden se buscó por afuera. Entonces, todo aquel que tenía algo que perder en el Brasil, que no solo son los sectores altos, sino, por ejemplo, los 10 millones de personas que Lula había rescatado de la miseria, ¿no? Entendió que hacía falta un orden en el Brasil y al ser el PT parte del problema y no de la solución, la derecha y el establishment tuvo la enorme capacidad de generar una salida anti-establishment que venía del establishment. Es como en la Argentina, si Lilita Carrió, después de 20 años de ser diputada, se presentara como lo nuevo en la realidad argentina, ¿no? Claro, yo ahí te hago una consulta, en ese sentido, a mí particularmente me aparece siempre una duda, que es cómo se construyó ese discurso. Yo siempre me acordaba de algo que había escuchado decir a Casullo en su momento, que decía que todas las intenciones políticas necesitaban un discurso que organice sus perspectivas. Así es. Y las intenciones de estos tipos, que son viejísimas intenciones, encontraron ese discurso. Y digo, ¿vos dónde es que encontró? Yo particularmente siempre lo veo en el lugar del descreimiento en las instituciones, pero ¿vos dónde lo No, yo creo que es eso. En Brasil, las únicas dos instituciones que se salvan del repudio de la gente y la desconfianza de la gente son paradigmáticamente el ejército y las iglesias. ¿No? Entonces, justamente son dos instancias con capilaridad social, con capacidad de generar discurso de orden. ¿No? Y Bolsonaro se apoyó en esos dos instrumentos de orden para construir su discurso de que, bueno, perdón la palabra para que nos entendamos, en el quilombo que es Brasil hoy, alguien puso una perspectiva de orden anclada en dos instituciones que están valoradas socialmente y además están enraizadas con el discurso del orden. Entonces, por ahí, digamos, ¿no? Lo institucional, la verdad que está arrasado en el Brasil, ¿no? Y es parte de lo que viene de estas democracias
el Brasil es un laboratorio de las nuevas democracias donde podés tener un fascismo social conviviendo con una cáscara de institucionalidad muy frágil, digamos, donde vamos a tener democracias cada vez menos democráticas, ¿no? ¿Y cómo repercute esto en la región? Fuertísimo, repercute. Muy duro de todo punto de vista. La verdad que, y volvemos al principio, tenemos una responsabilidad más grande los argentinos y las argentinas, porque la Argentina se puede convertir por su peso específico, por lo que implica, en un ancla frente a este vendaval, ¿no?, de más neoliberalismo que estamos teniendo, por el peso que tiene la realidad argentina. Entonces, si es cierto lo que uno piensa de que en la Argentina no está cerrada la alternativa política, tenemos que hacer lo indispensable para poder encontrarla, porque no solo depende del futuro de nuestros hijos acá en el país, sino también de ser un ancla que pare este vendaval que está apareciendo en América Latina de más neoliberalismo, ¿no? Y en términos económicos también va a afectar a la región, se le vienen tiempos muy difíciles al macrismo. Va a ser un tema. En términos económicos, más allá de que Macri salga rápidamente a felicitar a Bolsonaro, ahí, digamos, ¿no?, la agudización de recetas más neoliberales va a meter en Brasil, no va a poder sacar de la recesión al Brasil, y eso es una mala noticia para la economía argentina, que necesita en una buena parte de sus exportaciones al Brasil como una locomotora, ¿no?, que le permita capear esta ya horrible situación que estamos viviendo en la economía nacional, ¿no? Sí, en ese sentido, digo, de lo económico, ¿vos crees que lo que se traduce políticamente en Brasil tiene que ver con esta idea de transferir la crisis del 2008 a los países emergentes, sí o sí? Sí. Me parece que es parte, con sus dificultades, ¿no? Porque como bien ustedes lo saben, el ejército brasilero es custodio y socio, por decirlo de alguna manera elegante, de las grandes empresas multinacionales brasileras. Entonces, cuando Bolsonaro dice en su primera parte de la campaña que va a privatizar Petrobras, los brasileros le tocan la puerta y le dicen, no creo, discutámoslo un poquito porque quizá... Veamos. Hay una agenda, como en la Argentina, ¿no? Cuando uno se pregunta qué implica más allá de la necesidad de demonizar a Cristina Fernández de Kirchner los famosos cuadernos. Ahí hay otro juego, ¿no? El juego de demonizar la política, pero también de reconvertir la clase dirigente en la Argentina, ¿no? Abriéndole el negocio a grupos que son de escala mundial. Nuestros grupos no son de escala mundial, ¿no? Claro. Y ahí el macrismo está buscando engancharse en la profundización neoliberal, cambiando la lógica y las caras visibles de la clase empresaria en la Argentina. Bolsonaro también es parte de eso, que es lo mismo que decís vos, es transferirle a nuestros países el costo de la crisis del 2008 y que la élite mundial financiera con sus correas de transmisión en las multinacionales gane al interior de las crisis en nuestros países, ¿no? ¿Y te sorprende, Dani, que en medio de esta crisis, el triunfo de Bolsonaro y la agudización del discurso de derecha, Bullrich y el ministro Frigerio salgan a decir hay que sacar a los extranjeros del país, a los inmigrantes? Digo. Todos tratan de subirse a la ola, ¿no?, de un fenómeno político exitoso, por lo menos en términos electorales. Ya vamos a ver qué dice la sociedad brasilera en lo que viene. Entonces, aparte las usinas de pensamiento son las mismas, ¿no? Ahí hay una derecha concentrada en términos internacionales que es para lo cual nuestros países son laboratorios. Bullrich, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, digamos, es parte de una misma matriz que no es otra cosa que, bueno, los capitales internacionales financieros y los geopolíticos con Estados Unidos a la cabeza, tratando de reajustar la tuerca de la dominación en nuestro continente, ¿no?, después de 12, 15 años donde habían perdido las riendas. Yo tengo una última pregunta. Yo me acuerdo que fue el año pasado cuando Castañeto presentó la ley electrodependiente, que fue una de las pocas victorias que hubo. Sí, la única, ¿no? Digo, no me acuerdo ninguna más. Digo, ¿cómo sigue el Congreso, no? Digo, ¿cómo va a seguir esto de construir unidad? Digo, se van destrabando algunas cosas, pero el Congreso fue un gran freno. Sí. Digo, ¿cómo tienen previsto, por lo menos desde Colina, laburar tanto en el Congreso como en la calle? La síntesis es lo que, no sé si lo vieron a Carlos tratando de parar el cambio hidrante. Sí. Nuestra síntesis es eso. Nosotros creemos que hoy el problema de la oposición es que tiene que definirse si quiere ser oposición o si quiere ser parte de la gobernabilidad de un proyecto neoliberal. Nosotros firmemente estamos convencidos que la gente está pidiendo una oposición férrea a esto, y Colina y su diputado, ¿no?, y nuestro referente que es Carlos, está puesta en esa cuestión. Reflejar esta necesidad de una oposición cada vez más tajante en el Congreso, que es la que tratamos de expresar en nuestros territorios, en este despliegue territorial de Colina y con fuerzas hermanas, ¿no?, con los movimientos que la verdad que están haciendo un laburo muy, muy importante.
Y mi última pregunta, ¿Cristina tiene que ser la candidata o no? Sí, yo creo que es una necesidad. La verdad que pobre, por supuesto que ella como para mí, ¿no? Como nuestra conductora va a decidir el escenario, pero yo creo que nosotros las fuerzas políticas necesitamos que sí lo sea. Lo de Brasil demuestra que en ciertas condiciones de crisis los votos no se transfieren, no se pueden hacer esos experimentos, aunque en la Argentina ya hemos tenido no un campo al gobierno, pero en el poder. Me parece que el nivel de crisis que estamos viviendo es muy importante, es muy difícil transferirse eso en tan corto tiempo y me parece que es una necesidad, pero bueno, ella verá y bueno, y nuestro pueblo también verá, ¿no? Veremos cómo responde ante esa situación, que es una situación compleja. Nosotros estamos convencidísimos que ella tiene que ser la candidata. Bueno, Perfecto. ¿estamos bien? Estamos perfectos. Dani, millones de gracias por haber venido, No, la verdad. que es un placer y te agradezco mucho y les agradezco mucho la posibilidad de compartir. Vamos a un temita musical. Al informe. Al informe. Informe de presupuesto. ¿Quiénes hicieron ese informe? Ese informe sí tenemos que agradecerle a los compañeros de prensa del Movimiento Evita que vamos a usar su informe. Totalmente. Sin permiso, pero a Carmel, a Agustina, al Negro, a Estefi, a todos los compañeros. Yo me olvido de todos, pero bueno. Sí, es un equipo magnífico donde refleja por qué hay que decirle no al presupuesto. El gobierno actual propone un presupuesto 2019 que incluye datos, cifras y pronósticos. ¿Qué implica este presupuesto para nuestro país? Recortes. En comparación con el presupuesto 2018, el proyecto actual implica un recorte del 62% en vivienda, un recorte del 20% en agricultura, un recorte del 15% en promoción y asistencia social, un recorte del 18% en políticas de género, un recorte del 19% en transporte, un recorte del 31% en industria, un recorte del 21% en trabajo, un recorte del 20% en educación y cultura. No permitamos que entreguen nuestra patria y condenen a millones al hambre y a la pobreza, no al presupuesto del FMI. Seguimos, Ariel, en el tercer bloque, por así decirlo, de debates impostergables. Ya está, ya pasamos la barrera del segundo. Ahí estuvimos ahí juntos. ¿Qué balance tenés de eso? Mirá, yo creo que el balance adentro creo que compartimos, la derrota política en el Congreso es importante. Yo creo que en la calle lo que se demostró de vuelta, la unidad de los movimientos populares, el rol fuerte que juegan los partidos de izquierda. A mí particularmente no me gusta cuando los ningunean, ahora será una banda. Mucha movilización popular y me parece que una decisión política clarísima del gobierno que no van a permitir que nosotros nos expresemos o que nosotros intentemos con la fuerza popular que en el Congreso no se dé. A mí me pareció exagerada la represión, no sé cómo la viste vos, pero nos corrieron en 15 cuadras más o menos. Fue grande y fue llamativo el dispositivo de seguridad que montó Bullrich. Yo me acuerdo cuando llegaba ahí, llegamos tipo 10:30 de la mañana, y bueno, ya se me aparte. Pero eso fue me parece que entendía legitimar el presupuesto y que no se discutía. De hecho, se terminó discutiendo el banco de una plaza y no se terminó discutiendo los costos económicos y sociales que va a tener ese presupuesto. Sí, y ahí está la discusión, ¿no? También para adentro, tal vez del campo popular. ¿Por qué nosotros nos discutimos nosotros mismos a veces? Yo particularmente digo, esto lo digo a título personal. ¿Infiltrados había? Sí, seguro. Hay infiltrados, siempre hay en todas las movilizaciones, de hecho está lleno. Pero me parece que es importante que hay expresiones de lucha diferentes. Nosotros no tiramos una sola piedra. Digo, los movimientos populares no tiraron una sola piedra. Claro. 15 cuadras nos reprimieron. De hecho, la última bala de goma que recibieron muchos militantes fue en Canal 13, por ejemplo. Bueno, te das el bolso, también recitar alguna. La verdad fue desmedido, fue desproporcionado y que marca un ritmo que había arrancado en diciembre del año pasado con lo de los jubilados, que se acentuó después con el 8 de marzo, con las mujeres, donde también hubo ese esquema de ensayo. Y donde yo creo que va a terminar explotando con el G20, porque otro de los temas que se viene es el G20. Sí, y el G20 tal vez es el corolario de esta vuelta al mundo, ¿no? del gobierno nacional, y también es, para nosotros, digo, es otra expresión más de cómo nos vamos uniendo en la calle. También es interesante, retomando lo que hablábamos en el bloque anterior, nosotros estamos construyendo unidad en la calle constantemente, reivindicativamente, y parte de nuestra reivindicación es la reivindicación de poder decir que no a algo. El G20 en la Argentina. No.
Y nosotros decimos que no en la calle, y decimos que no como sabemos nosotros, que es movilizándonos. Sí, y después digo que se da en un marco, digo, la derecha avanza, Bolsonaro gana, Trump asienta su poder en la región, y que los tipos vienen a refregarnos en la cara de que pueden tirar muchas piedras, pero el poder político lo tenemos nosotros, y me parece que ese es uno de los grandes desafíos del peronismo para la elección que viene, digo, ¿no? Atar esas suturas que quedó entre lo institucional y el pueblo movilizado, pero me parece que hay una responsabilidad grande de la clase política. Yo otra vez lo escuchaba a Emilio Pérsico cuando él hablaba de los políticos refiriéndose a la clase política. Me parece que hay una responsabilidad enorme de la clase política en ese sentido. Yo creo que hay un hueco enorme entre los movimientos populares, la calle, la organización y la clase política. No toda, pero una parte. Y esa parte hay que empezar a construir esa sutura entre las dos cosas y dejarnos de joder. Muy claro el informe que presentamos recién sobre el por qué votamos en contra del presupuesto, por qué estamos en contra. Y me parece que como sociedad no estamos tomando dimensión de eso que está pasando. Digo, me parece que nos debemos un debate interno nosotros mismos como sociedad. Digo, esto es el macrismo, digo, básicamente. Digo, es ajuste, es hambre, es represión. Es recesión, digo. Hablamos de recesión y la gente a veces parece que no nos damos cuenta. Recesión es que no se mueve la economía, amigo. Ya está, digo, el año que viene no va a haber movimiento de la economía, no va a haber plata. Digo, cuando no hay guita, no tenés guita para el kiosquero no tiene guita para contratar al pibe que hace la changa, el chabón que hace la changa no tiene un mango y se genera una disolución social enorme. Y este es un presupuesto para mí de los más graves que se han votado. Más acordar el presupuesto de Cabal, el presupuesto de Martínez II, sin hacer analogía. Sí, sí. Presupuesto grave, te dicen, che, loco, no vamos a gastar un peso más, se terminó, vamos el 87% de nuestro PBI va a ser para financiar deuda. ¿Y dónde está, digo, el rol que ocupamos nosotros como sociedad? ¿Dónde están las barreras populares? Un presupuesto que no se discutió, del que no se sabe mucho, del que de hecho yo estoy convencido de que no se escribió ni siquiera acá. Realmente cuando se denuncia que es un presupuesto hecho en Estados Unidos tiene mucha razón de ser. Y donde lo único que hizo fue destrabar el empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que no se va a poder ser usado para ninguna cuestión salvo para garantizar el pago de los futuros vencimientos hasta el 2019. El macrismo se asegura pagar la deuda hasta el 2019. Después, ¿qué pasa en el país? Veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, ahí también estará la organización, estarán los diferentes espacios que vamos creando, digo, como esto, donde recién pasamos algo que hizo Levita, después tenemos algo que hizo Transfuerza, donde vamos construyendo ese diálogo, ese discurso y mostrando lo que se viene hablando y diciendo, que no es solo lo hegemónico. A mí, digo yo, como un aporte, hay a nivel mundial una separación enorme entre la política y el poder. Digo, el poder pasa realmente por otro lado, que no es la política. El poder mundial, la plutocracia mundial, no sabemos ni quiénes carajo son, digo, no es como te decías, este tipo maneja el mundo en la Argentina, se ve muy fuerte. Yo digo, Macri no es el poder en la Argentina, porque Macri es un tipo que hace los deberes con complacencia, y esa separación entre el poder y la política genera tensiones enormes donde surgen los movimientos sociales fuertemente, me parece, porque no estamos metidos en ninguno de los dos, ni en ese poder, sino que nosotros queremos la construcción del poder, así que ese poder cosito, objeto, no le damos bola, queremos nuestro poder que se construye, ni tampoco somos parte de la política tradicional. Me parece que es interesante también plantear eso. Digo, lo de macrismo es una gran cagada, lo que estamos viviendo, pero en términos de pensar con el optimismo de la voluntad, como decía Gramsci, lo bueno es pensar que surgieron, aún en esta etapa de resistencia, surgió la expresión de los invisibilizados de hace 40 años. Y eso, digo, o surgió o se terminó de conformar, o tomó la fuerza que le faltaba. Me parece que eso también no es un dato menor. Digo. Y en el medio, en las vísperas de esa votación, los movimientos populares, vos recién los nombrabas, la CT, Barrio de Pie, la CDC, compañeros de La Dignidad, muchas otras organizaciones, el FOL, el Frente de Santillán, habían presentado la ley de emergencia alimentaria. Digo, ¿no? Las contradicciones entre un país que pide hambre y una pequeña minoría que gobierna el país, que toma las decisiones del país, que se entrega hacia el Fondo Monetario Internacional. Digo, bueno, esa es la Argentina de hoy. Mientras hay hambre no hay plata, pero sí hay plata para el poder. Sí, bueno, pero ahí estará digo, la resolución del conflicto, me parece que se va a ir. Yo soy muy citador a veces, pero estaba leyendo hace poco un tipo que es un liberal asqueroso, un francés, Touraine de apellido, un liberal asqueroso, que él teoriza sobre algo muy interesante sobre plantear el fin de las sociedades. Y digo, en esa lectura del planteo de Touraine es interesante ver, digo, que más allá del fin de las sociedades, lo que se da, digo, es el que las sociedades sigan existiendo donde está el conflicto. Me parece que hay donde hay que abrevar. Más allá de la resolución político-electoral, digo, la resolución político-electoral tiene que expresar el conflicto social y no expresar la comodidad y la conformidad de las clases políticas.
Son las 15:45. En un ratito vamos a estar hablando con el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, con el Colo Di Sassi, con quien, compartimos, entre otras cosas, una batalla campal en la comisaría. Digo, fue una vergüenza lo que pasó en el Congreso, pero fue aún peor lo que pasó después. A 10 horas, los presos los tuvieron... La verdad, Bullrich debería recapacitar sobre su rol de ministro de Seguridad. Sí, yo creo que Bullrich, más que ministra de Seguridad, es la jefa de la empresa de mayordomos del poder. Ella maneja los mulos del patrón, que se ponen en el uniforme y le pegan en los movimientos populares, o a los que nos expresamos. Perdón que lo diga de esta manera, pero no hay otro rol. El Ministerio de Seguridad no garantiza la seguridad para nadie. Cuando nos tiran gas pimienta en la puerta de la comisaría, lo único que hicimos es que dejen pasar un familiar. No, sí, fue terrible. Eso es importante. Ahí me estaban avisando que está difícil la comunicación con el Colo, así que podemos capaz que pasar al bloque siguiente y ver si podemos... Dale, vamos a un cortecito y ahí vemos cómo podemos hacer. Bueno, entramos en el último bloque de este primer programa. Bueno, el Colo está en una reunión, así que acá manda un mensajito disculpándose. Dijo venir al piso la semana que viene o la próxima, así que obviamente está más que excusado. Sabemos de la realidad por la que atraviesa hoy ATE, que está iniciando la discusión paritaria en la provincia de Buenos Aires. Sí, no podemos molestarlo justo con la discusión paritaria, no nos metamos porque y la verdad que dura. Pero bueno, en su lugar conseguimos otra gran persona, un gran amigo de la casa. Sí, al compañero Mariano Reino Bull. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Digo, me toca saludarlos formalmente porque, bueno, están llegando aquí a Hora 60. Un placer tenerlos con este nuevo ciclo. He visto la primera entrevista. Esperemos que sean varios encuentros que los tenemos aquí en este programa. Te vas a arrepentir en algún momento. La teoría es que no termine, claro. Que no termine nunca, pero bueno. No, ustedes saben que en diciembre, bueno, se corta, se descansa y después se reanuda tras el merecido descanso del mes de enero. Olvídate, pero bueno, la bienvenida obviamente en nombre de Hora 60, de la casa, que es una linda apuesta de tenerlos aquí para justamente dar estos debates que ustedes bien lo han representado, Joaquín, en el comienzo del programa, y me parece que es un lindo lugar para pensar y para reflexionar ciertas cuestiones, así que nada, un placer tenerlos aquí en Hora 60. Y aprovechando que lo tenemos acá, un tipo que conoce sobre política regional fundamentalmente y que tiene, de hecho, un programa político, el que habla de eso, nos llama la atención en esto de los debates impostergables el tema del hambre y las declaraciones del concejal Storani, ¿no? Que dijo, entre otras cosas, hay que darle las obras de comida a los comedores escolares. ¿Y qué hacemos con eso? Duro. En principio me parece sorprendente la declaración del concejal. Sí, a ver, yo obviamente que a Fede lo conozco, es una persona de San Fernando, de origen radical. Yo creo que respeto mucho la forma de pensar, creo que no en este caso, digo, no ha acertado claramente con la definición. Y creo que últimamente, por ahí por la misma vorágine política y también por el espacio donde se encuentra políticamente, le cuesta trasladar alguna idea, ¿viste? Me da la sensación que por ahí Cambiemos trabaja mucho sobre la exigencia desde el efecto discursivo más que otro desarrollo. Bueno, quizá en esa vorágine o en esa relación Fede se encuentra en algunas situaciones complicadas. Yo en lo personal tengo varias destacadas de él. Bueno, Ariel también ha visto algunas parecidas a ese desarrollo. Por lo menos esta es cuanto menos polémica. Y la verdad es sorprende, ¿no? Porque hay hambre en Argentina, Ariel. Sí, digo, nosotros de los movimientos, de nuestra militancia, vemos que hay hambre. Y más allá del denuncismo, digo, porque a veces uno cae en esa cosa de denunciar. Digo, hay hambre, cada vez más piden en los comedores, no se puede ver. Pero yo coincido con lo que vos, me parece que le cuesta mucho a Cambiemos en sí articular, poner en palabras los pensamientos. Digo, pero justo digo, en un distrito como San Fernando, un distrito complejo, digo, en los barrios populares de San Fernando está complicado, que una distracción radical lo ve así. ¿Vos ves a todo el radicalismo de la región, digo, en la misma línea o pensás que son aisladas discusiones? Yo creo que Cambiemos, esto a título personal, nos permite concebir a cada distrito, digo, desde un análisis distinto. De hecho, sin ir más lejos, Fede forma parte de Cambiemos y da la sensación que han abortado a Campbell como candidato 2019. Digo, me da la sensación que en ese desorden por ahí se puede permitir esas cuestiones. Después creo que es el único desarrollo, también intuyo por la presión que tiene hoy San Fernando por tener nombres propios importantes a nivel provincial, donde suceden estas cosas, digo, en términos reales. Pero después creo que hay otros radicales a nivel Cordón Norte, a nivel municipios, que son de trayectoria, que son de un importante recorrido, y creo que son más cuidadosos porque entienden el momento y entienden la realidad. Me parece que no todo es defender ni polemizar sobre lo que hace el gobierno, en definitiva. ¿Pecó de pibe? ¿Es joven de la política? Yo creo que es uno de los perfiles más interesantes, igual que hay dentro de Cambiemos. Creo que es obviamente un perfil muy, muy joven. Y yo creo que
pasa esto en Cambiemos, digo, que Claro. trasládenlo para el lado del peronismo, digo, ¿qué pasaría si un dirigente o un concejal joven quizás trabaja sobre una definición de este estilo? Bueno, yo creo que la juventud muchas veces es una virtud, muchas veces también puede ser una complicación. Yo lo que sugiero siempre por ahí es no opinar de todos los temas. Por eso decía antes lo del concepto de Cambiemos desde el desarrollo comunicacional que tiene, que por ahí le exige a Fede hacer una definición política de una situación que está totalmente ajeno. Bueno, eso le pasó a Grabois en su momento también, ¿no? Esto de querer hablar de todo y necesariamente terminás pecando y tropezándote. Digo, no hace falta hablar de todo. No, hay que ser cuidadoso. Me parece que es parte de la responsabilidad a los que nos toca. A mí, porque yo soy concejal de Malvinas, por ahí me toca a veces hablar de algunos temas, y es que soy cuidadoso, pero también es medio difícil decir que no, opinar de algunos temas. Digo, yo en ese sentido, y ahí también como en el rol que vos ocupás con un programa que tiene que ver con la política de la región y demás, digo, todos los que vienen acá, por ejemplo, hablan de todo. Vos los haces hablar de un montón de temas y demás. Pero vos no creés que hay una falta, por lo menos, de preparación en el 50% de los temas que se hablan. Yo me incluyo en eso, ¿eh? Yo el 50% de los temas que hablo lo sé y el otro 50% agarro y la guitarreo cual. Bueno, yo creo que, a ver, la idea del programa es que se hable de todo, porque creo que también hay que reconocer que todos hablamos de todo. Claro. Entonces, desde esa lógica lo único que hacemos es nos sumamos a la ola de que, bueno, sigamos todos hablando de todos. Pero también muchas veces le utilizamos la herramienta de que se hable de todos los temas para sacarlos un poco de la comodidad, porque bien decís vos, Ari, muchas veces que hay un guitarreo por parte del invitado. Bueno, intentamos que también la charla, digo, por lo menos siente el precedente de lo que se dice en algunas cuestiones. Y estaba pensando, de Fede, yo la última charla que tuve con él este año en el programa, tuve quizá una definición rara porque me planteaba la idea del cupo trans en San Fernando. Entonces, obviamente que yo le repregunté de Claro. qué iba el proyecto y demás, y la definición terminó siendo como, hay un montón de trans en el municipio, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, por ahí, siguiendo lo que decías vos de la juventud y demás, yo soy la idea que cuanto más joven sos, quizá menos temas hay que tocar, sí abocarse por ahí a poca cantidad de temas y perfilar esos. Me preocupa, antes que ya estamos entrando en la recta final, dos cosas. El gobierno nacional le anunció a las organizaciones sociales que no hay más mercadería y eso va a traer conflicto en la región. Particularmente en Escobar se vienen tiempos muy difíciles, ahí con la obra que se viene construyendo, esto va a repercutir en el distrito, me parece que el intendente tiene que estar atento. Y me parece, bueno, que se vienen tiempos difíciles y que desde este lugar intentaremos aportar por lo menos un debate sobre todos los temas. No le vamos a quitar el culo a la jeringa, como decía mi abuela, y vamos a ponerle el pecho. Es así, digo, nosotros en ese sentido invitamos a todos los que quieran expresar su posicionamiento, todos los que están siempre, ¿no?, del lado de luchar por los que menos tienen y expresarlo. Agradecerte nuevamente, Mariano, para nosotros está buenísimo estar acá. Para mí en particular, más allá de que a veces nos cargamos, es un volver a casa. Siempre que estuvimos acá siempre fue muy cómodo, incluso un momento muy jodido políticamente para mí, el único lugar que me abrían las puertas era acá, así que siempre hay que acordarse de eso. Es real esto, no me llamaba a nadie porque creo. 5 meses de freezer y el único lugar donde me daban bola era en una Bueno, sesenta. nos costó que no nos hable el intendente, digo, y un montón de cosas más, ¿no? Digo, pero No fue por eso. yo creo, no tengo duda que sí, pero bueno, son las consecuencias que uno hay que asumir. No, y después, desde nuestro lugar, y tomando un poco lo que decís vos, Joaquín, son tiempos donde me parece que debe primar por lo menos la posibilidad de expresarse. Son momentos realmente difíciles, más allá de lo que uno crea y demás, y me parece que encontrar en ustedes una variante para acercar una idea genuina y desde un lugar que uno sabe, digo, lo que va a escuchar del otro lado, me parece que es una apuesta linda. Por eso confiamos, más allá de conocerlos, y los alentamos a que sigan. Nos toca la responsabilidad por ahí de coordinar todos los contenidos aquí en Hora 60, pero cuando surgió la propuesta de parte de Joaquín, no de parte de Fernández, decidimos que sí, que era interesante. Obviamente, este año que queda por delante, y pensarlo, el desafío máximo para el año que viene, que es un año electoral, donde todo lo mal que estamos viviendo, digo, tendrá que encontrar matices en términos electorales, así que bueno, poder trabajarlo en conjunto desde este espacio. Totalmente, nos vamos con una banda amiga, los amigos de Fatigados, un saludo a Juanma, a Cachete, que cumplieron 20 años y que estuvieron en la matanza festejándolo. Yo no pude ir por cuestiones familiares, pero a los que nos gusta el heavy metal y hemos cantado Yo y los más grandes del heavy nacional, les digo que empiecen a escuchar Fatigados. Será hasta la semana que viene.